A continuación trabajaremos con la herramienta de Bezier. Ponemos en el modo objeto y presionamos la tecla Shift A, veremos un menú que nos muestra la opción de curvas. Con esta opción tenemos diferentes herramientas que nos permiten trabajar por medio de trazo las formas. Por ejemplo, seleccionemos la herramienta de Bezier. Veremos un trazo que se crea. Nos pondremos en la vista superior para tener una mejor proyección. Ahora, si entramos al modo de edición, podemos empezar a trabajar con este tipo de líneas. Con esta herramienta podemos empezar nosotros a trabajar utilizando las funciones que anteriormente aprendimos. Podemos, por ejemplo, seleccionar el punto de inicio del trazo y con la tecla G podemos desplazar y mover. También tenemos al momento de seleccionar ese punto un par de palancas que son muy importantes para poder ir cambiando su trayectoria. Podemos utilizar la misma tecla G para mover, la tecla de R también para rotar. Si queremos en un momento dado podemos seleccionar uno de los puntos del trazo y utilizar también la herramienta de extruir para poder ir creando cambios y modificaciones en esa línea que nosotros estamos diseñando. En este punto es importante reconocer que nuestra línea trabaja tanto en 2D como en 2D. Es así que si nosotros vamos al menú del lado derecho, a la opción de Data, podemos ver opciones que nos van a permitir cambiar entre uno de los dos tipos de trabajo, en 2D o en 3D. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ahorita si yo me coloco en una vista que me muestre más la profundidad y muevo el objeto, vemos que la línea también cambia de posición en el espacio tridimensional. Pero si muevo hacia el campo del 2D, esa línea se moverá siempre en ese plano de vista, que es la superior. Veamos otras opciones. Por ejemplo, vamos a Add, seleccionamos curva y ahora utilizaremos la herramienta de círculo. Si entramos al modo edición tendremos las nuevas funciones y podremos trabajar por medio de controladores para poder mover y modificar la forma del objeto. Si seleccionamos suprimir, podemos disolver los vértices y borrar nuestros trazos. En esa línea, vamos ahora con las herramientas que aparecen en la parte de abajo. Funcionan muy parecidas, sin embargo, los controladores son diferentes para poder manipularlos de una forma diferente a los que habíamos utilizado anteriormente. Por ejemplo, seleccionemos este de línea y veamos que a partir de la curva que se crea, tenemos algunos vectores que podemos nosotros mover y a partir de ello darle formas distintas al trazo que estamos modificando. Tenemos la opción de trabajar también con un círculo y tener palancas diferentes para interactuar con su forma. Por último tenemos esta herramienta de Path que nos permite trabajar con líneas en trayectoria recta. Así llegamos a las herramientas que tenemos en la barra principal. Y si nosotros seleccionamos las opciones que nos da el programa, podemos hacer trazos libres para poder crear una línea, la herramienta de Bezier para poder hacer nuestro trazo muy parecido a lo que trabajaríamos en el programa de Illustrator con su herramienta de vectorizado. Mencionamos una herramienta que es importante. Si nosotros seleccionamos uno de los vectores y movemos la palanca, vemos que las dos palancas se mueven y nos genera automáticamente este tipo de cambio en la figura o en el trazo. Si queremos que solamente una de las palancas se mueva para que nosotros controlemos el movimiento de solamente una de ellas, seleccionamos la palanca, clic derecho y vamos a la opción de establecer tipo de manija y le daremos a la opción de Free para que con ello podamos nosotros mover solamente la palanca que estamos seleccionando. Si lo queremos aplicar
en otros vectores o en otros trazos, es importante que apliquemos la herramienta. Y si nosotros quisiéramos utilizar la herramienta de extrusión, tenemos también esta opción, empezar a crear la extrusión. También podemos hacerlo seleccionando el vector y con la tecla E extruimos. Ahora, agreguémosle un objeto a nuestra trayectoria. Para ello, vamos a seleccionar la herramienta de Bezier, realizamos algunos trazos y sobre esta línea, en modo edición, vamos directamente a la herramienta de data y en la opción de bevel podemos agregar volumen. Tenemos también la opción de aumentar el número de polígonos o reducirlos y también sellar al inicio y al final. Vemos otras opciones, como tenemos aquí en Extrude, podemos igual aplicarlo y vemos que la figura se estira de forma vertical. Offset puede mover nuestro trazo en diferentes direcciones, aunque esto no es lo más recomendable, ya que puede sucedernos lo que vemos ahorita en pantalla, de que literalmente los vectores se crucen. Lo más recomendable es tenerlo en 0. En la opción de Fill Mode podemos realizar un tipo de corte que nos muestre secciones del cilindro que hemos creado en esta trayectoria y podemos verlo de diferentes formas. Otra herramienta que es importante es la que nos permite cerrar el trazo. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro cilindro, nuestra trayectoria que creamos con esta forma. Si nosotros seleccionamos un vector y después el del otro lado, al presionar clic derecho, podemos utilizar la opción de sellar segmentos o como lo hicimos anteriormente con la tecla F. Podemos utilizar también una herramienta de corte. Si queremos, por ejemplo, separar una sección, una parte, seleccionamos dos vectores. Si presionamos clic derecho, podemos ir a la opción que dice separar, o presionando la tecla P de nuestro teclado, nos aparecerá la misma opción. Si la seleccionamos, veremos que el pedazo que seleccionamos se separó y en la zona de colecciones aparece como otra capa. También tenemos las herramientas que aparecen del lado izquierdo. Si nosotros seleccionamos un vértice o un vector y utilizamos esta herramienta, podemos ensanchar el cilindro o podemos reducir su diámetro. Podemos hacerlo en diferentes lugares de la figura. La siguiente herramienta es Tilt. Si nosotros seleccionamos uno de los vectores y la herramienta, al momento de ponernos dentro del círculo y girar, podemos hacer que la forma también realice esta rotación.
seleccionando toda la figura. Y al utilizar la herramienta de Shear, podemos mover nuestro objeto y distorsionarlo. Con la herramienta de randomizar, podemos realizar el movimiento aleatorio de los vectores. Tenemos otra herramienta que podemos utilizar para cambiar la característica del diseño de este cilindro. Por ejemplo, podemos ir directamente a la opción de Profile y veremos aquí una opción que nos permite ir cambiando algunas de las características de la forma utilizando estas palancas. Podemos moverlas con G, seleccionando el vector, y podemos ir cambiando el diseño de la estructura de esta trayectoria. Podemos seleccionar algunas opciones que nos ayuden a cambiar la apariencia de ese vector que estamos seleccionando. La herramienta de Object nos puede ayudar a crear trazos y diseñar otras formas. Vamos a Object Mode, seleccionaremos Shift A y trabajaremos con la herramienta de Bezier para crear otro tipo de líneas diferentes. Vamos a entrar aquí al modo de edición. Voy a borrar ahorita esta trayectoria. Vamos a utilizar la herramienta de Bezier y crearemos algo diferente. Para poder cerrar la figura debemos de recordar que al seleccionar los dos vectores presionamos la tecla F, generamos el cierre. Ahora regresamos a Edit Mode, seleccionando el trazo al que le vamos a aplicar esta nueva forma, vamos directamente a la opción de Object y seleccionamos el cuentagotas, buscamos este diseño y lo aplicamos. Y vemos que ahora la forma que nosotros vectorizamos se transforma en un objeto que sigue la trayectoria que dibujamos con anterioridad. Por último, la herramienta de Start and End nos va a permitir hacer que el trazo que nosotros hicimos se pueda cortar o alargar. Esto nos ayuda a cambiar su forma, que sea gruesa o mucho más delgado. Si vamos al modo Object y queremos convertir ya nuestro trazo en una forma poligonal para poder seguir modelando, vamos a darle clic derecho y en la opción de convertir a, cambiaremos nuestro objeto de curva a malla. Cuando estamos ya nosotros decididos y sabemos que esa es la forma que vamos a tener final, lo convertimos a malla para pasar a otro proceso de modelado y seguir trabajando sobre nuestro diseño.